Seguimos aquí en la radio y queremos hablar un poco de economía. Recién les contábamos el índice de inflación. Aquí en Pilar del 3,19%. El INDEC anunció el 3,1%. Algunos hablan de una inflación que va a superar el 35% a fin de año y el dólar que sigue volando. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Ya cómo andamos? ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, acá tratando de entender, de comprender, de no entrar en pánico y no salir corriendo. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos tranquilos? ¿Nos ponemos nerviosos? Dijo el presidente, no pasa nada, todo tranquilo. Mira, el tema, del dólar lo vimos, pero ya habíamos visto durante, los últimos 3 o 4 meses, a partir de abril, que pega estos saltos el dólar. La situación que se complicó en la Argentina es por un tema, más allá de los temas locales, influyó muchísimo el contexto internacional. Por ejemplo, para que tengan una idea, el dólar se revaluó más de un 0,2%, eso hizo que prácticamente todas las monedas de América Latina y del mundo, pero para citar alguna, en el caso de Brasil, el real se devaluó el 1,5%, el peso chileno el 1 y pico, y el mexicano también, para citar algunas monedas, ¿no? También el tema de la sanción que le coloca, o mejor dicho, la situación de Turquía, que hace que Argentina, junto con Turquía y otros países, compartan lo que es el grupo de mercados emergentes. Entonces, sí, a ver, espera, los que tenemos unos añitos nos acordamos del efecto tequila. Tal cual. ¿Tiene algo que ver eso? 95. Claro, ¿algo que ver eso? Sí, digamos, no es similar porque las características son distintas, pero para que vos tengas una idea, ¿te acordás que la crisis del tequila afectó prácticamente a todos los mercados emergentes? ¿Por qué? Porque vamos a hablar del mercado a nivel internacional. Lo que miran no son países, sino se agrupan en mercados, ¿no? En mercados emergentes o distintos mercados. Entonces, Argentina, vamos a suponer que le va bárbaro, pero si no sale de lo que es mercado emergente, cuando sucede algo internacional complicado, los inversores, ¿qué hacen? Los inversores, cuando hablo de los grandes inversores, ¿qué hacen? Se van de estos mercados emergentes y se van a papeles más seguros, que son los bonos de los Estados Unidos, que si bien pagan el 3% anual en dólares, esos bonos, los bonos de Estados Unidos, lo que tienen es que le da garantía de recobro a largo plazo, digamos, son los papeles más seguros. Si bien los mercados emergentes por el mismo bono te pagan un 10, un 15 o lo que fuere, son más riesgosos porque pueden caer en default y te quedas, ¿no?, con la cuenta pendiente. Por lo tanto, perdón, uno de los temas, María José, que tiene que ver con esta situación en la Argentina es el contexto internacional que no favoreció para nada a este gobierno, tocando inclusive un tema natural que fue la sequía, ¿no?, que tuvo que padecer la Argentina, que ya del basmo en la sequía para el año 2018 le iba a bajar del PBI entre el 1 y el 1,5%, digamos. Entonces, a eso agregarle el contexto internacional, que es un contexto complicadísimo, y obviamente que afecta a la Argentina y a otros países emergentes porque son países vulnerables. O sea, a ver, no es novedad la situación de la Argentina o de otros países que están dentro del grupo de mercados emergentes. Entonces, lo que sucede a nivel internacional es que si se revalúa el dólar, digamos, para que tengas una idea, el dólar se revalúa frente a una canasta de monedas, ¿no? Digamos, el euro y otras monedas más. Sí. Entonces, al fortalecerse el dólar, automáticamente deprecia todas las monedas. ¿Qué palabra que nunca jamás escuché aquí en Argentina? Se revalúa en vez de devalúa. No, nunca. Lamentablemente. Bueno, el dólar se revalúa, es una moneda que se fortalece, cada 2 por 3 se fortalece. Entonces, ¿qué pasa? Si se revalúa, más allá de que nosotros tenemos un tipo de cambio diferente, digamos, o sea, nuestro peso se deprecia más. A eso sumarle, distintos temas, pero quiero que queden claro lo que es el contexto internacional complicadísimo. El conflicto de Estados Unidos con China no es gratis para el argentino. Entonces, a nivel internacional estamos pasando, creo que para la Argentina, el peor momento porque, digamos, los países emergentes vulnerables son los que más se exponen cuando hay determinadas crisis internacionales,
porque los que están de alguna manera fuera de lo que son mercados emergentes y tienen otro tipo de economía, la pueden paliar un poquito mejor, ¿no? O sea, a Europa no le influye la situación porque se revalúa el dólar frente al euro, pero no le complica tanto su economía. Pero en lo que tiene que ver con nuestro país, el factor, como te dije anteriormente, ¿no? El factor que se revalúa el dólar. Pero ¿por qué se revalúa el dólar, no? Porque a lo mejor porque la economía de los Estados Unidos está muy robusta. O sea, muy robusta quiere decir que está muy pujante. Inclusive Estados Unidos también nos va a perjudicar a nosotros, porque lo que prevé, como su economía está muy robusta, o sea, está creciendo mucho, Estados Unidos, como los países centrales y los países de grandes economías, tienen un modo muy particular de administrar la inflación. Entonces, ellos prefieren que caiga un poquito el consumo, pero que no se le dispare la inflación. Te hablo de una inflación de 2, 3, 4, 6 como sí, mucho. Nada que ver con nosotros. No son parámetros para medir la Argentina o cualquier país emergente como los países centrales, porque ellos cuidan el tema de la inflación, porque en los últimos 20 años se vio que la inflación es un elemento que no, creo que acá hubo un problema de diagnóstico, o a lo mejor se creyó que era a lo mejor mucho más fácil. Entonces, lo que muestra toda la bibliografía que tiene que ver con la inflación, que es uno de los variables económicas más difícil de contrarrestar. Para que vos tengas una idea, el caso de Israel, de Israel, sí, que es uno de los países que hay mucha bibliografía en lo que tiene que ver cómo ellos bajaron del 500% al 4 o 5 que tienen ahora. Inclusive yo tuve la suerte de participar en una charla del ministro de Economía, que es un señor grande, donde explicaba los motivos, cómo trabajaron ellos, y lo trabajaron en 7 años, ¿no? Y punto por punto, o sea, a ver, no se le escapaba nada. El tema del objetivo era bajar la inflación, y todo estaba supeditado a bajar la inflación, no interesaba ninguna otra variable. Entonces, pero en 7 años, María José, o un poquito más. Es decir, no se puede bajar la inflación de lleno, porque también se trabaja con expectativas, digamos, lo que demuestra también esta nueva economía del comportamiento, que si vos no quebrás la expectativa de negativa a positiva, la gente va a creer que no va a bajar la inflación, y eso es lo que peor que te puede pasar. Aún bajando la inflación, vamos a suponer, si la gente no cree que la inflación va a bajar, la inflación no va a bajar. Es así, o sea, a lo mejor es difícil de entender, pero lo que no pudo la Argentina históricamente es quebrar la expectativa, ¿no? O sea, siempre que se anunció un porcentaje, cuando se miraban los números reales, era muy diferente a eso que se anunciaba. Entonces, la gente cree que no va a bajar la inflación. Entonces, esa expectativa vos la tenés que bajar de a poco y con datos concretos. Es decir, hoy está 3,1, mañana está 3, mañana está 2,9, pasa, ¿me entendés? O sea, que la gente comience a entender que baja. Entonces, vos quebrás la expectativa negativa y la gente cree que va a bajar y no remarca, pero cuando la gente no cree que va a bajar... Estamos hablando, mira, dijiste no sé cuántas veces la palabra cree, y creo que esto es la parte fundamental, que muchos no entienden, no comprenden, no les entra a la cabeza a los economistas. Una cosa son los datos duros y otra cosa es lo que se vive afuera, lo que vive la realidad, la gente que se queda sin laburo, la gente que dice voy a invertir acá porque la verdad que esto va a ir bien, esto de creer, ¿no? De creer. Y la verdad que nadie cree que esto va a estar mejor. De hecho, no lo decimos nosotros por una sensación, Gustavo, como estabas mencionando vos, sino que hay encuestas que ya lo están diciendo. Y las encuestas dicen, el año que viene, ¿usted cree que la economía va a estar mejor o peor? Mucho peor, contestaron todos. Sí, las expectativas, por eso... Alto porcentaje, más del 50% dijo mucho peor. Sí, el tema de las expectativas, María José, es un tema, como vos lo planteabas, es un tema que tiene que ver con comenzar a entender que solamente con la economía no se solucionan los temas económicos. Eso ya está comprobado, de que hay que tocar otras disciplinas
que no sean solamente la económica para tratar de paliar problemas económicos tan importantes como los que tiene la Argentina, que son problemas que no datan de este gobierno ni el anterior, sino que datan de años de la Argentina. Argentina, siempre lo mencionamos, ¿no? Es decir, Argentina no se desarrolla hace 50 años, como para citar un número, ¿no? Es decir, Argentina no se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque tiene problemas históricos, centrales como la inflación. O sea, no es nuevo, no es este gobierno que, ¿te acordás? Bueno, vos te acordás que se sacaban ceros de las monedas. Sí. O sea, el austral un austral valía 1.000 millones de pesos. O sea, a ver, y estamos hablando del austral hace 30 años atrás. No, entonces, esto no es nuevo. O sea, yo me acuerdo que yo llegué a pagar el colectivo casi 1.200 millones de pesos, un boleto. La moneda estaba totalmente devaluada. O sea, a ver, lo que estamos viendo nosotros no es nuevo, sino que Argentina nunca se pudo desarrollar porque nunca pudo trabajar estas variables, ¿no? A ver, Gustavo, el dólar, nosotros hace 3 meses, acá en una charla con vos, yo te pregunté, pero a ver, nos asustamos porque había subido, ¿te acordás? La corrida de los 24 pesos y a las 2 semanas la firma con el FMI, y en esas charlas que teníamos, analizando y viendo y previendo, te pregunté, ¿puede estar en 31, 32 el dólar? Y me dijiste, sí, ¿por qué no? Hasta dijiste, sería casi normal que esté en 31, 32 porque es lo que debería más o menos estar como está la situación hoy. Hoy estamos en 30,70. Sí, o sea, yo te lo planteaba y lo que sigo planteando actualmente, es decir, el tipo de cambio tiene un tipo de equilibrio que es un precio determinado, ¿no? Pero en definitiva, ¿cómo podés saber hoy por hoy digamos, el valor que tiene el tipo de cambio si interviene el central, ¿no? Entonces, sí. Seguramente que el tipo de cambio influye en muchos factores, por eso yo te planteaba, el tema de las expectativas también influye. Si el país está tranquilo, el tipo de cambio no se dispara. Entonces, cuando hablamos de un tipo de cambio, en este caso de la Argentina, lo que vos planteabas, es decir, bueno, puede estar 31, 32, en realidad el tema del tipo de cambio es un tema que no se puede saber. O sea, hay un precio de equilibrio, como planteamos, pero un precio de equilibrio que tiene que ver con determinadas variables económicas que uno mide para decir, Argentina tendría que tener este tipo de cambio, pero Argentina con un tipo de cambio de equilibrio que tendría que tener, no funcionaría tampoco, porque si bien va a favorecer al sector exportador, perjudica al sector interno, ¿entendés? Entonces, eso también es muy complicado, María José. Por eso digo claro, que a veces el tema no es tan sencillo, el tema económico, es decir, ¿cómo soluciono este tema? Es decir, porque está bien, bárbaro, el tipo de cambio se dispara mejor, porque exportamos y favorece todo al sector exportador, pero a vos te suben los precios internos. Entonces, la economía se entiende para que favorezca a todos. Entonces, el gobierno trató de mantener un tipo de cambio en 28, 29, ¿no? Pero también el dólar a 28, 29 depende de las expectativas. O sea, por eso te digo, este problema que hubo a nivel internacional modifica las expectativas y te hace disparar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque frente a esta situación complicada internacional, el miedo hace que la gente se dispare nuevamente al dólar, que es histórico lo que sucedió en Argentina. Entonces, si vos me decís, ¿cómo se soluciona? Y eso son temas complicadísimos, que seguramente se tienen que solucionar con acuerdos políticos importantes, que no los hay en la Argentina, o sea, no, y con varios años. No es que, por eso, por más que no, las encuestas hablan de que el año que viene vamos a estar mal o lo que fuere, y el tema pasa por hacer un acuerdo importante sobre varios puntos y dar un tiempo a la economía para que se regularice. Pero hoy por hoy, bueno, es complicado por la situación política en la Argentina, va como paralelo a la situación económica, ¿no? Vemos que, por ejemplo, se postuló Pichetto a presidente, o hay movimiento entre Randazzo y Urtubey para pelear por el PJ. O sea, entonces cada uno está mirando su película, y lo que se están perdiendo es que este tema es muy delicado, el tema económico. Es muy delicado el punto, porque no se trata, María José, y con esto con toda honestidad intelectual, de que este gobierno lo puede solucionar o no. Es complicadísimo. Desde el punto que vos lo veas,
no hay forma, porque si se te dispara el cambio te mejora el sector exportador, pero te perjudica el consumo interno. Si no baja la inflación, te genera una expectativa negativa a largo plazo. O sea, a ver, si vos no bajás el déficit con lo que cuesta bajar el déficit y con todo el esfuerzo que está haciendo la gente para que baje el déficit, te perjudica tener un déficit alto. Entonces, es complicadísimo la situación. Entonces, estos tipos se están mirando a otro canal, seguramente el que gane o el gobierno que esté va a padecer los mismos problemas. Eso ya lo sabemos, ¿no? Creo que eso ya lo tenemos consciente, ¿o no? ¿Todavía no? ¿Vos crees que no? No, porque, o sea, todos los gobiernos le va a suceder lo mismo, porque el tema económico no se soluciona con una simple fórmula presidencial y con los mejores economistas. Entonces, acá se necesita un programa como, en el caso de la inflación, como hizo Israel, a casi 10 años. O sea, para bajar, porque vos lo que tenés que generar en esos 10 años, María José, trabajar con la expectativa positiva, es que la gente vea que mes a mes bajó, aunque sea medio punto, pero que bajó. Claro, ¿entendés? Claro. Entonces, vos trabajás con las teorías monetarias, por ejemplo, con agregados monetarios, con metas de inflación, pero también cuando yo te planteo que la economía comienza a prescindir de otras disciplinas, se toma lo que es la economía del comportamiento y lo que se toma es la expectativa. Y la expectativa ahí ayuda. ¿En dónde ayuda? Si yo todos los meses en la inflación le bajo un 0,5 aunque sea. Claro, aunque sea, claro, pero ver y ver que de verdad está ocurriendo, que no nos están engañando. Yo para mí esto de diciembre que pasó, no me lo puedo olvidar, esto de diciembre que pasó, que tuvieron que dijeron un porcentaje, dijeron el 10% para el 2018 y a los 2 días tuvieron que salir a decir que era el 15%, ya está, perdiste toda la credibilidad, no, ¿cómo remontás eso? Es muy difícil. Sí, por eso te digo... Ni hablar si lo comparamos con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Agosto 2018. No, por eso te digo, es muy muy complicado dar cifras o en una situación como la económica. Por eso vos me preguntás a mí, yo te puedo decir, bueno, pero no te puedo dar... Pero la pegaste más que los que están en el gobierno nacional, porque dijiste el dólar, yo te pregunto, el dólar 31, 32 pesos, ¿es una locura? Cuando estaba en 24 y pico, que había una corrida tremenda. No es una locura y es muy probable. Claro, lo que pasa que... Lo sabíamos nosotros y no lo saben ellos. Esa es la parte que termino de cerrarme. Y a lo mejor, bueno, en el caso puntual es un tema que uno toma de diferentes variables para entender el tipo de cambio. ¿Y hasta dónde va a llegar? Porque algunos están hablando de 38 pesos el dólar, otros hablan de más de 40 para el año que viene. Mirá, yo lo del dólar, bueno, tengo una responsabilidad, digamos, en el tipo de cambio, en decir, bueno, yo no creo creo que su valor de equilibrio puede estar en lo que ronda en este momento, no creo que se dispare mucho más, no, de eso creo que... Ahí estaría, flotaría en 31, 32. Y yo creo que puede rondar estas cifras, a ver, insisto en esto, yo creo que el Banco Central lo que va a hacer es tratar de administrar una intervención para que el tipo de cambio no se dispare, por el tema de que se va a precios, ¿no? Entonces, claro, sí, lógico, lo estamos sufriendo mes a mes. Vamos a tener una presión, por eso te digo, es muy complicado el tema de la Argentina, porque a medida que voy hablando hasta yo me sorprendo de lo que voy diciendo. Claro, porque vos imagínate, es muy complicado, porque vos ahora tenés, el central ya no va a renovar más LEVAC. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿eso es bueno o es malo? No, y eso es complicado, no sé si es bueno o malo. ¿Por qué? Porque esos pesos ociosos, ¿a dónde van a ir? Porque antes el central te los renovaba. O sea, vos ibas y decías, bueno, lo renuevo y me das 45%. Entonces, nunca te pagaba porque siempre renovaba, ¿entendés? Claro, ahora no, ahora tenés que... Ahora te tiene que pagar los intereses y el capital. Entonces, vos te vas del Banco Central con la plata. No podés comprar otro instrumento porque las LELIQ o las NOVAC son exclusivamente para los bancos. Entonces, ¿qué hago con la plata que me llevé? ¿Entendés? Se puede ir a dólar. Y eso es una complicación, pero también es una complicación, María José, tener una bomba de casi 1 billón de pesos en LEVAC. Claro. Entonces, por eso digo, es muy fascinante y así como fascinante, complicadísimo. Ahora,
es como, yo sé cómo lo veo, María José. ¿Viste cuando querés activar una bomba que tenés el cablecito rojo y el azul? Sí. Estás ahí todo el tiempo en la economía argentina, todo el tiempo. Y no se trata de este gobierno, no se trata ni de los economistas, se trata de que tiene una dinámica la economía de la Argentina, que te puedo asegurar, vos cuando vas afuera, las variables que tiene Argentina, no pueden entender cómo funciona la Argentina así. Digamos, porque ningún país del mundo puede funcionar como funciona la Argentina con este tipo de variables. Entonces, cuando vos me planteás, el gobierno se tiene que debatir todo el tiempo sobre una cosa y la otra, y cuando hace una cosa perjudica a la otra, pero si hace la otra perjudica a la otra. Entonces es muy complicado. Por eso te digo que yo creo que el factor externo encima vino a influir negativamente para la economía de la Argentina, y yo creo que ahora se está haciendo, digamos, todo el trabajo que tiene que ver con temas subsidios y demás. Pero bueno, esperemos que... A ver, hay un tema importante más allá del sacrificio, si vos me decís una cosa positiva, es que vamos a llegar con el déficit, a pesar de todo. Yo creo que eso se va a ver bien a nivel internacional y va a tener otra mirada a la Argentina. Así que yo... ¿Y vos decís que ahí van a llegar las inversiones? Mira, acá me están llegando mensajitos, me dice, para diciembre 40 pesos el dólar. Bueno, puede ser, no sé. Yo lo que te planteo es que yo no creo que se dispare a ese tipo de cambio. No hay muchas. A ver, funciona el ROFEX, pero eso es a futuro. Bueno, esas son expectativas, ¿ves? ¿Ves? Claro, sí, si la gente cree que va a estar ahí, te lo va a poner ahí. Entonces, ese es el tema que ahora se suma, ¿no? El tema, cómo le cambia la expectativa a la gente. Entonces, yo desde ya te digo categóricamente, el tipo de cambio a ese nivel es muy alto para la Argentina. Demasiado alto. Y es totalmente descabellado llegar a este nivel. Y nos perjudicaría muchísimo. No, olvidaste, eso es descabellado. Pero ¿qué pasa? En el terreno de las expectativas, la gente puede decir que puede estar, ¿entendés? Sí, lo entiendo perfectamente lo que querés decir. Una cosa es que en la realidad con las variables se puede mover y no llegar hasta ahí, y si la gente cree que va a pasar eso, va a pasar eso, definitivamente. Tal cual, porque el tema de la inflación, más allá de temas puntuales, ¿no? Vamos a verlo a partir de las expectativas. Si la gente no cree que va a bajar, la inflación no va a bajar porque... ¿Por qué? ¿Cuál es el método? Es que el tipo te remarca por inercia. Exacto, claro. Compró y ya remarcó porque va a ir a comprar porque ya sabe que cuando vaya a comprar de vuelta ya perdió un montón de plata porque ya le subieron todos los precios. Entonces, claro, por las dudas... Independientemente, María José, que suban o que no suban, como por ejemplo, vamos al dólar. El dólar, ¿no? Decime, hay pocos componentes en la Argentina que de alguna manera necesitan, o productos que necesitan componentes que vos los compres en dólares. Pero, sin embargo, la suba del dólar, va toda la economía. ¿Me entiendes? O sea, entonces, vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, entonces, esas son expectativas. Entonces, eso hay que manejarlas, y las expectativas se manejan con datos certeros, es decir, y hacer ver todo el tiempo. Entonces, vos no podés cambiar una expectativa de un mes a otro, ni de un año a otro. Las expectativas se generan con datos contundentes en la misma dirección. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque si a mí no me sirve porque se me cae todo, si yo en un año me bajó la inflación, pero en el medio me subió y me bajó. ¿Entendés? Entonces, yo lo que necesito es que baje, aunque sea... gradualmente, despacito, pero que baje y que sea constante. Punto, pero si en el medio... Gustavo, mira, te voy a decir los números que tengo de una encuesta seria, el ranking de los problemas que consideran principal problema del país, la pregunta ¿cuál es? ¿Cuál considera que es el principal problema del país en esta encuesta? La inflación, dijo el 21.6%. La inflación había desaparecido de estar en los primeros puntos, ¿no? Como prioridad. En segundo lugar, la corrupción. Esto tiene que ver con los cuadernos, con la noticia de los cuadernos, porque la medición se hizo en esta fecha. La inseguridad, tercer lugar. Para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? De la inflación que está en primer lugar, es lo que vos estás diciendo. Por eso estoy ratificando lo que vos decís con números. En este caso, en cuanto a su situación económica y la de su familia, ¿cómo diría que está comparada con la del año pasado? ¿Sí? Un año atrás.
Sí, sí, no, sin duda es uno de los temas. Peor, mucho peor, dijo el 54%. El tema de, bueno, la inflación, bueno, es histórico en la Argentina. En el gobierno anterior no se notaba tanto, porque las paritarias eran al mismo, ¿me entendés? Entonces, si bien te subía todo, después vos subías la paritaria, pero eso hizo que la economía se prenda fuego, ¿entendés? O sea, porque tampoco podés indexar una economía a un 40%, ¿me entendés? Claro. A lo que voy a decir. En realidad, la inflación era del 40%, había paritarias al 40% y vos tenías una economía indexada al 40%. Acá se me enojan y me dice, la gente no, es el gobierno el que hace que la inflación esté así. No estamos diciendo que la culpa es de la gente. Lo que estamos diciendo es que la gente no le cree a los gobiernos, a al otro, no le va creyendo a los gobiernos porque te dicen que van a bajar la inflación y no la terminan bajando y no terminan de resolver esta situación. Esto es lo que estamos diciendo. Entonces la gente actúa en base a lo que el gobierno está proponiendo, que es no creerle. Sí, actúa en defensa. La gente está actuando en defensa propia, digamos, ¿no? En esta situación económica. Todos actuamos en defensa propia en la situación económica. Mira, el tema de la inflación, ya te digo, es un tema obvio, o sea, es un tema complicado, no lo pudo solucionar ningún gobierno, no solamente este gobierno, o sea, a ver, el gobierno anterior no se notaba, eso es lo que yo quería decir, porque indexaba la economía a los niveles de inflación. ¿Eso qué hizo? Que si bien la inflación está al 40%, vos no lo notabas, porque te indexaba el salario a esa inflación, entonces, pero tenías una economía muy complicada en el sentido de que tenías variables muy altas. Entonces, acá se sincera más, entonces, obviamente que la inflación te hace poder perder adquisitivo. Eso es natural lo que produce y lo que empiezan a notar la gente, ¿no? En decir, pero insisto, en lo que tiene que ver, yo creo que el camino hoy por hoy técnico, ¿no? Te lo digo de una forma técnica, sí. Es tratar de llegar, o sea, el gobierno está haciendo, el déficit fiscal lo está cumpliendo, por ejemplo, para este año lo sobrecumplió, las metas que se trazó con el déficit fiscal, y faltaría ahora el 2019. Yo creo que si llega con ese punto específico va a poder trabajar con otras variables. El asunto es si llegamos todos, ¿no? Porque y es un tema complicado. Claro, por eso. El tema del déficit fiscal es un tema complicado, pero también tenés que entender, María José, que, a ver, ningún gobierno se animó tampoco a hacer esto, porque, a ver, es muy antipolítico hacer esto, o sea, a ver, pero Argentina tiene que llegar a tener, digamos, para que entienda la gente, Argentina en algún momento de su historia económica tiene que tratar de financiar todo el año calendario con lo que recauda, porque si no siempre vamos a terminar ir pidiendo plata afuera como hicimos toda la vida y estamos a merced de que nos quieran prestar o la tasa que nos quieran poner. O sea, vos imaginate... No somos independientes económicamente. Tal cual, entonces, y hoy la independencia no pasa por ser independiente de hacer... hoy la independencia pasa por la economía, porque te manejan a través de la economía. Entonces, vos imaginate la situación de la Argentina hoy. De cada 10 pesos que recaudan, para cada 10 pesos, casi 7 se dan en concepto de deuda, en concepto de todo lo... Y quedan 3 solamente para la economía. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que quiero explicar es esto. Los gastos que tiene el Estado superan por día los 7 pesos por día, para que tengan una idea, un número bajo, digo, ¿no? Entonces, eso restante lo tiene que ir a buscar afuera, y afuera está a la merced de lo que sucede ahora internacional, el riesgo país que tiene la Argentina que le suben la tasa, entonces, y en el medio, tu deuda nunca la podés terminar de pagar concretamente, porque si Estados Unidos, como ahora que se va a juntar la semana que viene, y como su economía está muy robusta, va a subir la tasa para que baje el consumo, ese 0,25% que va a aumentar la tasa los Estados Unidos, nosotros vamos a tener que pagar en concepto de deuda que ya tenemos un 0,25 más. En 2 pesos no es nada, pero en millones de dólares es mucha plata. Entonces, nunca terminás de pagar nada, porque o Estados Unidos te modifica la tasa, o vos te tenés que refinanciar la deuda a otra tasa. Entonces, el dinero que queda para los argentinos, para nosotros, cada vez es menos, entonces, y cada vez se tiene que endeudar. Por eso, el déficit, a pesar
de lo duro que es llegar a déficit cero, a equilibrar el déficit, es muy importante por un país, porque de los 10 pesos, si Argentina no tendría que salir a pedir más plata, puede empezar a poquito a utilizarlos dentro del país, ¿entendés? Entonces, como ya no tendría que pagar tanto de intereses, de los 10 le quedarían 5 porque tiene que seguir pagando, y así un poquito más. El tema es llegar a terminar el año con lo que facturamos nosotros. Ese sería el ideal. Y lo que debería ser. No te digo superávit fiscal, ya eso es un sueño, pero sí un equilibrio. Cobras 10, gasto 10. Gasto 10, no gasto más. Y eso, eso obviamente que es lo que apuesta el gobierno, y eso va a estar muy bien visto a nivel internacional, porque sería la primera vez que Argentina, al menos en los últimos años, pueda tener un equilibrio fiscal, es decir, que no tenga necesidad de ir a pedir dinero para financiar el calendario. Eso le va a mejorar la tasa y le va a mejorar el riesgo país. Entonces, sí puede pedir créditos para hacer asfalto y lo que sea, y la tasa va a ser muy baja. Pero hoy por hoy, Argentina está a merced, como te dije anteriormente, de lo que suceda a nivel internacional. Con Trump no sabe qué puede pasar. Puede subir la tasa 0,25, puede subirla a 0,50 o puede ponerla en un peso. Entonces, todo eso repercute en toda la economía mundial y en particular a los mercados emergentes, los mercados vulnerables, los mercados que tienen necesidad de financiar su déficit con emitiendo deuda en el exterior. Muchas gracias, Gustavo. Te mandamos un abrazo. A ver cuando te tenemos por acá. Dale, gracias María José, hablamos. Gracias, hasta luego. Chao. Gustavo Giacomo, y este análisis de la economía, clarito, ¿no? Bien clarito. Y por supuesto, él no está diciendo que la gente es la que lleva la inflación, sino que la gente actúa en defensa propia en base a lo que ve y a lo que escucha y a lo que siente que debe hacer para protegerse en un futuro que no es nada certero. Así que bueno, esperemos que alguien encuentre, ¿no? El botón, a ver dónde tiene que... Varios botones, dijo Gustavo Giacomo, que son...